Aunque pueda parecer sorprendente, en la Sierra de Guadarrama, en la Comunidad de Madrid, se esconden algunos vestigios de su pasado prehistórico. Y allí se podía encontrar, ojo a que hablo en pasado, uno de los monumentos megalíticos más antiguos de la comunidad, el Dolmen de Entretérminos. Aunque hoy en día sus restos son poco más que un recuerdo, la importancia tanto histórica como arqueológica de este dolmen lo convierten en uno de los testimonios más significativos de la actividad humana en esta región durante el Calcolítico. Este periodo que, como recordaréis, conecta el Neolítico con la Edad del Bronce, aproximadamente entre los años 2500 a 1800 antes de nuestra era. Y como veréis, también nos da otra lección. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de la Fundación Palarc. Y hoy os vamos a hablar de la historia del Dolmen de Entretérminos. El Dolmen de Entretérminos fue hallado casualmente en 1934 por Demetrio Bravo, un vecino de Collado Villalba que se encontraba buscando piedras para reparar un cercado, cuando tropezó con el dolmen. Al remover las grandes lajas de piedra que cubrían la estructura, aparecieron restos de un ajuar funerario, lo que evidenciaba que acababa de perturbar una tumba prehistórica. Sin embargo, lejos de realizarse una excavación arqueológica, Bravo simplemente solicitó un permiso oficial para seguir buscando dentro del túmulo con la esperanza de encontrar algo de valor económico. Ya sabéis, eran otros tiempos, y el patrimonio en general importaba bastante poco. Por lo tanto, lo que siguió a este hallazgo fortuito fue la completa destrucción del dolmen. Por supuesto, no se siguió ningún tipo de metodología científica para excavarlo, si es que ni siquiera podemos hablar de una excavación. Motivados únicamente por el afán de enriquecimiento, de encontrar alguna especie de tesoro, Bravo y sus ayudantes saquearon la estructura. Teodoro Marquina, uno de los obreros que participaron como ayudantes, relata incluso cómo Bravo destruyó lo que denominaban un puchero de barro, que muy probablemente fuese un vaso campaniforme, con la esperanza de, en su interior, encontrar monedas, para descubrir que, evidentemente, solo estaba vacío. Por si esto fuera poco, 2 años más tarde, en 1936, estalla la Guerra Civil Española, y el destino del Dolmen de Entretérminos ya queda sellado. Y es que la mayor parte de las piedras que formaban el dolmen, incluyendo sus ortostatos, fueron retirados y aprovechados para construir fortines militares. Además, gran parte de los objetos funerarios que se habían recuperado, por decirlo de alguna manera, de la tumba, fueron robados de la casa de Pascual Domínguez, yerno de Bravo, donde se estaban guardando. De las grandes lajas y ortostatos que formaban el dolmen, apenas 2 de ellas quedaron en el sitio. Con la desaparición del dolmen y de su contenido, gran parte de su historia se perdió. Sin embargo, algunos de los objetos de su ajuar fueron recuperados posteriormente, gracias a la labor de Carlos Morla Link, el marqués de Loriana, quien en 1942 rastreó los vestigios del dolmen y siguió el rastro a los objetos como pudo y consiguió recuperar un hacha de cobre, un puñal, un cuchillo, una punta de lanza, 2 vasos campaniformes del tipo marítimo e incluso una diadema. La mayoría de estos objetos, a día de hoy, se exhiben en el Museo de San Isidro en Madrid. El Dolmen de Entretérminos formaba parte de la tipología de dólmenes de cámara y corredor, muy característicos en estos tiempos del Calcolítico. Esta estructura consistía en una cámara funeraria delimitada por ortostatos, a la que se accedía por un corredor formado también por grandes losas de piedra. Todo el conjunto estaba cubierto por un montículo de tierra formando un túmulo, y en conjunto este dolmen, que habría medido unos 30 metros de diámetro en su momento, estaba rodeado también por una serie de piedras colocadas para impedir el deslizamiento de piedras y mantener así el túmulo en su lugar. Además, este tipo de monumento no solo tenía una función funeraria, sino que también habría tenido un gran simbolismo social. Y es que los dólmenes eran lugares de enterramientos colectivos. Eran reaprovechados una y otra vez a lo largo de los años y de los siglos. Y este tipo de enterramientos, donde el poblado iba una y otra vez a dejar descansar a sus fallecidos, reflejan la importancia del culto o el cariño hacia los antepasados de estas sociedades prehistóricas, y por lo tanto una cierta cohesión comunitaria. Los objetos encontrados en el interior de la cámara funeraria del dolmen
dolmen, como la diadema. Además, sugieren que al menos una persona enterrada aquí podría haber sido una persona con un cierto rango social. Quién sabe si un líder o una persona con alguna especie de estatus dentro de su comunidad. Hoy en día, lo que queda del dolmen de Entreterminos son apenas unas huellas en el suelo. Y los objetos que recuperó el Marqués de Loriana están conservados y expuestos, muchos de ellos, en el Museo de San Isidro de Madrid. La destrucción de este dolmen es un recordatorio de cómo la falta de protección y sobre todo el desconocimiento pueden llevar a la pérdida irremediable de nuestro patrimonio arqueológico e histórico. El caso del dolmen de Entreterminos no es único. La Sierra de Madrid posee un abundante patrimonio prehistórico, en forma de monumentos megalíticos. La mayoría de ellos todavía por documentar y quién sabe cuántos todavía por descubrir. En las últimas décadas han sido localizados monumentos megalíticos en lugares como El Escorial, Alpedrete, Collado Mediano o Galapagar. Pero, dado que la protección de estos sitios sigue siendo todo un desafío, la mayoría de estos emplazamientos concretos no han sido revelados y están siendo conservados por esfuerzos de la comunidad científica y arqueológica, para así poder evitar expolios, lo que subraya la vulnerabilidad de este tipo de patrimonio y la ausencia de medidas para su correcta protección, algo en lo que debemos trabajar. Así pues, el dolmen de Entreterminos, a pesar de tener un final tan triste, es un símbolo de lo rico que es el patrimonio arqueológico prehistórico, pero también lo frágil que es. Aunque hoy solo quedan pequeños restos de lo que fue, su historia nos recuerda la importancia de proteger nuestro patrimonio, para que casos como este no vuelvan a suceder. Si te interesan estos temas, no puedes perderte los vídeos que estamos preparando. Así que recuerda, lo primero, suscríbete al canal. Lo segundo, dale al botón de la campanita para recibir una notificación cada vez que publiquemos un vídeo nuevo. Te animamos también a que nos sigas en las redes sociales de la Fundación Palarc y también te animamos a que de vez en cuando te pases por nuestra página web donde encontrarás toda la actualidad tanto de arqueología como de paleontología humana. Te invitamos a que nos acompañes en este apasionante viaje por nuestra historia. Muchas gracias.